Hola amigos, en esta oportunidad les traigo New Avengers número 1, con guión de Sam Humphries y arte de Tom Lima. Espero que les guste. La historia comienza en el desierto de Nuevo México. Frente a una gasolinera solitaria, dos personas se sientan en el porche de la tienda. Un hombre mayor le dice a Bucky que, para él, siempre habrá una silla disponible. Bucky le contesta que ha aprendido mucho de él. El hombre se ríe y le pregunta si esas lecciones de vida valieron lo que pagó por ellas. Bucky responde que no, al igual que él, ya que se ha enterado de que delata a los locales que se resisten a las órdenes de Doctor Doom. Luego le pregunta qué obtiene por vender a sus vecinos. El hombre mayor, confundido, dice que no sabe de qué está hablando, pero Bucky saca un arma de su abrigo y lo apunta con ella. El hombre mayor intenta justificarse. Dice que no se le puede culpar por lo que hizo. Solo aceptó un trato por los precios de la gasolina, nada más. Doom gobierna el mundo y él es realista. No sabe nada sobre lo que pasa en el mundo. Bucky le responde que lo sabe. Su intención no es castigarlo, sino simplemente dar un ejemplo. Acto seguido, toma una botella, le introduce un trapo encendido y la lanza, provocando una explosión que envuelve el área en fuego. Sin mirar atrás, Bucky se aleja caminando mientras las llamas consumen el lugar. Bucky se detiene al escuchar el sonido de un arma. Una pistola se apoya contra su sien. Sin girarse, pregunta cómo logró acercarse sin que lo notara. Quien le apunta responde que conoce todas sus debilidades. Luego añade que lanzar un cóctel Molotov es algo bastante predecible para alguien que alguna vez se llamó a sí mismo The Revolution, la revolución. Bucky aclara que ya no se identifica con ese nombre. Dice que The Revolution pertenece a todos y que ya no lo necesita. Ahora solo es el Winter Soldier, el soldado de invierno. Luego admite que ha estado trabajando solo. Es más fácil así, en silencio, sin complicaciones. Además, es su culpa. Ella fue quien se fue. Ella, con una sonrisa, le contesta que lo sabe, pero que algunas cosas son más divertidas cuando se hacen en compañía. En el refugio de James, él y Natasha descansan juntos en una cama improvisada. James le dice que le ha extrañado. Ella le responde que también lo ha echado de menos. James le propone que se quede un tiempo, pero Natasha bromea con que tal vez se quedaría si no viviera en una especie de lata oxidada. Natasha cambia el tono. Le dice que necesitan hablar sobre una situación. James le pide que se detenga, adivinando lo que viene. Ella tiene una misión, y las misiones necesitan equipos, pero él no quiere más equipos. Igual Natasha le muestra la misión, una zona remota de Rusia, un campamento maderero que ha recibido suficientes cargamentos de tecnología genética como para hacer sonrojar a Reed Richards. James sugiere que llame a Carol o a Steve. Él está cansado de los equipos. Son ruidosos, desordenados y caóticos. Natasha insiste. Le recuerda que más de 200 personas han desaparecido de las aldeas cercanas. Esas personas están atrapadas en una especie de laboratorio de pesadilla. Finalmente, James cede. El mundo está sucio, así que es hora de pelear sucio. Nos movemos a la península de Kamchatka, en Rusia. En las afueras de una instalación, vemos a Natasha y a Bucky en acción, enfrentándose a los guardias del lugar. Natasha le dice a Bucky que puede ver que se ha mantenido entrenando. Bucky responde que sí, y que cree que ahora podría vencerla. Natasha le dice que siga soñando, y luego pregunta dónde está el elemento sorpresa que prometió. La respuesta no tarda. Otro guardia grita por radio que hay un intruso en la entrada este. Bucky le dice a Natasha que ahí está. Justo a tiempo. Mientras vemos a esta persona deshacerse de más guardias, Natasha le pregunta a Bucky si realmente puede confiar en que ella manejará la situación. Bucky responde con firmeza que, por supuesto, ella puede con eso. Es la mejor en lo que hace. ¿Mejor que él?, pregunta Natasha. A lo que Bucky responde, no lo llamé a él, ¿verdad? Supongo que se está refiriendo a Logan, Wolverine, porque él es el mejor en lo que hace. Pero quien ha llegado es Laura, la otra Wolverine, a quien vemos masacrando a los guardias, derribándolos uno tras otro, con una precisión letal. Nos movemos al pasado, a Nueva York.
Cerca de un puesto de libros usados, Laura conversa con Bucky. Ella le pregunta por qué la está molestando otra vez. Él le recuerda que su pequeño viaje anterior, lo que se vio en Laura Kinney, Wolverine, en los números 3, 4 y 5, fue divertido. Bucky le dice que tiene una nueva propuesta. Está armando un grupo y cree que ella debería unirse. Laura rechaza de inmediato. Conoce a su gente. No es nada personal, pero sabe con qué tipo de personas se junta Bucky. Sea Captain America, Captain Marvel o Captain no sé qué. Siente que su presencia solo genera incomodidad. No quiere unirse solo para sentirse juzgada. Bucky le asegura que entiende lo que es entrar en una sala llena de héroes y hacer que todos se sientan incómodos. No quiere ponerla en esa situación. La quiere en el equipo justamente por esa energía que transmite. Admite que tiene ciertos impulsos que deberían usarse para algo útil y le pregunta si ella no los tiene. Me gusta ver a Laura aquí después de que terminó la serie de Mix. Gracias, Marvel. De regreso al presente, Bucky y Natasha observan desde una esquina cómo Laura sigue combatiendo. Bucky menciona lo impresionante que es. Natasha, sin distraerse, le pide que se concentre. Las firmas de calor están en el tercer edificio a la izquierda. Mientras abre la puerta, Bucky le dice a Natasha que estuvo feroz en el combate y le pregunta si quiere besarse. Ella responde que se muere de ganas, pero que el tiempo corre. Bucky rompe la puerta metálica y ambos entran. Al ver lo que hay dentro, solo logra pronunciar dos palabras: Dios santo. Frente a ellos se revela una multitud de personas, hombres y mujeres, muchos con vendas y parches, pero todos hacinados, en silencio. Los prisioneros rescatados comienzan a salir del edificio, guiados por Natasha. Bucky les indica que corran hacia el agujero en la cerca y que no se detengan por nada. Luego nota de que una de las mujeres tiene una apariencia extraña. Cuando la ve directamente, se da cuenta de que su rostro está deformado y que tiene múltiples ojos. Recuerda cómo él mismo fue sometido a procedimientos forzados y tecnología invasiva que lo volvieron el Winter Soldier y comprende que están en una pesadilla. Se lamenta con la mujer. Llegaron demasiado tarde. Luego se comunica con Laura. Deben reunirse en el edificio principal. Una vez delante de él, Bucky dice que quiere destruir el lugar. Natasha le recuerda que el plan es sacar a los civiles, pero Laura está de acuerdo con Bucky. Una vez dentro, reconocen que eso no debería estar allí. Nada de lo que están viendo coincide con la información que recibió. En el centro, un gigantesco aparato cubierto de cables domina el espacio, con 7 puertas numeradas. Laura pregunta si debería abrirlas, pero antes de obtener respuesta, una voz se adelanta y da la bienvenida a los recién llegados. Una figura vestida con un traje blanco y sombrero aparece. Afirma que sus verdaderas obras maestras están justo detrás de esas puertas, asegurando que, una vez las hayan visto, no volverán a ser los mismos. Este es The Jackal, el Chacal, un villano de Spider-Man experto en clonación y creador de Ben Reilly, Scarlet Spider. Bucky le pregunta qué hace ahí, en un laboratorio sofisticado y con un ejército privado, cuando normalmente se lo encuentra en las cloacas. Eso a Natasha no le importa, solo importa detenerlo. The Jackal confiesa que hay gente que valora su talento y ordena al sistema que libere las unidades de contención del 1 al 7. Mientras las puertas comienzan a abrirse, les dice que, si disfrutaron a enfrentarse a sus soldados, lo que viene ahora les encantará aún más. Los tres se preparan para enfrentar lo que viene. Natasha le pide a Bucky que actúe. Él responde activando un control remoto, mientras le dice a The Jackal que él no es el único con armamento pesado. Algo atraviesa las instalaciones. La estructura colapsa y The Jackal es lanzado por el aire. Desde las sombras se aproxima una nueva figura, recordándole a Bucky que él le dijo que ataque como un rayo, pero que él es más que solo luces y sonido. Si te está gustando el video y quieres que suba más contenido similar, suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias. Volvemos al pasado. En las aguas agitadas de la bahía de Fundy, Canadá, Bucky conversa con Namor, quien comenta que recibió su mensaje, aunque fue innecesariamente ruidoso.
Hay decenas de orcas asesinas molestas con él y podría presentárselas. Bucky le responde que estarán felices de saber que las balizas sónicas que activó ya no se fabrican desde la guerra. Luego cambia de tono y le pide un favor, de un invader a otro. Namor adivina de inmediato que Bucky está reclutando. Pregunta si esto se trata de otra encarnación de los Thunderbolts. Pero Bucky le aclara que no es un equipo, sino solo un grupo de personas con objetivos comunes, aunque reconoce que, al decirlo así, suena bastante parecido a formar un equipo. Explica que necesita a alguien que sepa canalizar su enojo, al igual que él, y le propone que hagan algo al respecto. Namor responde que si decide unirse, deberá recordar algo. Él es sangre real atlante, y la realeza pertenece con los Avengers. Volvemos al presente. Namor aparece entre el humo y los escombros del laboratorio destruido, portando su tridente, y se dirige a Bucky, preguntándole: «Dime, Barnes, ¿a dónde debo dirigir mi furia?». En medio de los escombros, Bucky le responde que, para la próxima, sería mejor aterrizar un poquito más a la izquierda, y que están improvisando. Natasha señala que lo que sea que salga de esas cápsulas debe ser destruido. Namor ayuda a Laura a levantarse, llamándola la Wolverine, entre comillas. Laura responde el saludo, dirigiéndose a él como el rey de las algas. Pero su intercambio se rompe abruptamente. Algo se aproxima. Una puerta se abre. Una figura humana comienza a emerger entre el humo. Laura, confundida, le pregunta a Bucky si todo eso es una broma. ¿Qué hace el profesor Xavier ahí? Luego de otra puerta, cree ver salir a Iron Man. Un instante después, reciben una descarga de energía que arroja a todos por los aires. El enemigo se presenta finalmente. 7 figuras emergen del gas, con apariencias reconocibles pero deformadas. El que lanzó el ataque es el primero en hablar, y dice que no es Iron Man, en lo absoluto. Otro de ellos, que se asemeja a Black Panther, señala a Bucky y los demás, y declara: «Miren, hermanos, presa». De los otros 5 podemos ver a 3 más con claridad. Un Reed Richards hecho de plastilina, un profesor Xavier que va al gimnasio, y un Doctor Strange que va a la peluquería de Sabretooth. Todos ellos clones de The Jackal. Al fondo hay 2 más, pero no se les ve bien. Una especie de pulpo y un Hulk. Los 5 del frente se lanzan al ataque, con Black Panther a la cabeza. Namor, observando la alineación enemiga, comenta que no puede ser una coincidencia, pero que The Jackal no podría haber sabido todo eso. Laura le dice al Black Panther de ahí que le diga inmediatamente si él es el verdadero Black Panther. Parece que nunca se ha cruzado con T'Challa. Bucky le responde a Namor. Steve le contó todo sobre los Illuminati, pero definitivamente esos no son los originales. Natasha, por su parte, golpea al profesor Xavier con una barra metálica mientras exclama que no necesitan otro grupo de egos arrogantes tratando de controlar el mundo. Más atrás, el Doctor Strange falso utiliza su magia. No sé cómo lo clonó The Jackal para que pueda usar magia, pero imagino que, al igual que Iron Man, la clonación viene con armas o artefactos mágicos incluidos. La cosa es que su firma genética es tan convincente que confunde sus seres más queridos. Ahí vemos como alguien lo llama telepáticamente, diciéndole: «Stephen Strange, hola, ¿eres tú el que estoy sintiendo, mi amor?». Esta es Clea, desde el Sanctum Sanctorum, en Nueva York. Por su parte, Namor, sobrevolando la zona, hace un recuento de los miembros de los Illuminati: Reed Richards, Tony Stark, T'Challa, Charles Xavier, Stephen Strange y él. Ahí vemos al 6º miembro del equipo de clones, una versión grotesca de Namor, con cuerpo de color púrpura y tentáculos de pulpo, pero mantiene las alitas en los pies. Namor reacciona indignado. «¿Ese troll se supone que soy yo?». La criatura responde entre risas. Dice que tiene su propio nombre y que lo llame Imperius Rex, atacando a Namor, quien reconoce con sorpresa que su copia tiene su telepatía atlante. Laura se dispone a enfrentar a Black Panther, pero pregunta en voz alta si deben contenerse durante la pelea. Alguien le responde: «Los héroes lo hacen, pero nosotros no, bro».
y vemos al clon de Iron Man cogerla con una mano y salir volando con ella. Pero la respuesta de Laura es clara. ¡Sangra, bro! Mientras le clava las garras en el cuerpo. La versión corrompida de Iron Man pierde el control y lanza un rayo de energía que destroza la mano de Laura. Mientras tanto, alguien lanza una pregunta. ¿Qué demonios has hecho? Es Namor, quien tiene a The Jackal cogido por el cuello. Lo acusa de profanar sangre real, de pervertir la vida atlante y amenaza con mutilarlo más allá del reconocimiento. The Jackal, sin dejar de reír, le recuerda que es demasiado noble para matarlo. Él solo continuará clonándolo una y otra vez. Bucky, atrapado aún por el cuerpo de Reed, le grita a Namor que se detenga, ya que es el único con las respuestas. Pero Namor no escucha. Le exige silencio a Bucky, pero antes de que pueda hacer algo, vemos como The Jackal es desintegrado completamente. Su cuerpo se disuelve en una nube oscura, como si nunca hubiera estado ahí. Natasha se sorprende y pregunta qué ha pasado. Luego mira a Bucky y exige saber quién más formaba parte de los Illuminati. Él apenas puede procesarlo, pero cree saber quién es. Black Bolt. Ahí vemos que ese que parecía Hulk es Black Bolt de los Inhumans, o quizá es un híbrido entre Black Bolt y Hulk. Ahora que lo pienso mejor, ¿no les parece que Xavier es un híbrido de Xavier y Logan? Black Panther, un híbrido de T'Challa y Killmonger, y Iron Man, un híbrido de Tony y Deathstroke? En fin, ya nos lo contarán. La cosa es que este Black Bolt irrumpe con fuerza. Namor, aún sujetando la cabeza de The Jackal, no puede entenderlo. Bucky le dispara a Black Bolt, pero este se cubre y le pide a Namor que lo haga callar. Pero Natasha le dice que mejor lo saque de ahí. Pero ya es demasiado tarde, porque Black Bolt abre la boca, mandando a todos a volar. Y luego empieza a hablar. Black Bolt. Y lo que sale de su boca se desata como un cataclismo. Lejos del epicentro, en el bosque, un grupo de personas heridas camina, alejándose del lugar. Uno de ellos pregunta si oyen algo a la distancia. A pesar de lo lejos que están, consiguen escuchar estas palabras. Blackguard, Voltagón. Una mujer pregunta quién dijo eso, pero inmediatamente todos se cubren los oídos, gritando de dolor. Pero no hay nada que puedan hacer. La gigantesca explosión, acompañada por una onda expansiva de luz y energía, sacude todo el entorno. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Nos vemos allí.